Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a otro nuevo video de hoy. Esta va a ser nuestra tercera parte de nuestra serie que se llama Cerca del Maestro. Y iniciamos. Ok, guys, como decía mi esposa, esta es la tercera parte de nuestra serie cerca del maestro. Ok, entonces nuestra serie del día de hoy, nuestro video del día de hoy, tiene como personaje a Pedro. Ustedes saben, y ya se los hemos dicho, que you guys can go watch our last videos. There's two of them. One of them we're talking about John, and the other one we're talking about Judas. In this video we're gonna be talking about Peter, okay, one of the disciples of Jesus. Vamos a estar viendo un poquito más este personaje que era Pedro y por qué es tan conocido como Pedro el impulsivo. Por acá les voy a poner la palabra es impulsive. Y so my husband's gonna read the definition of this. The definition of impulsive means acting or done without forethought. Ok, hacer las cosas sin pensarlo. No sé si muchos de ustedes alguna vez, su mamá o algún maestro, yo recuerdo que un maestro de español incluso tenía un letrero bien grande que decía think before you speak. Y Pedro no era solamente que hablaba sin pensar. He was also the kind of person that act without thinking. Y era la persona que actuaba sin pensar, era impulsivo y se dejaba llevar por el momento, por sus emociones. Y nos vamos a ir a ese último momento que ellos iban a compartir con Jesucristo. Ese último momento podemos ver que Pedro, como siempre, ¿no? Pedro tiene que darse a notar porque así era Pedro. Entonces vamos a ver ese último momento que en la última cena, cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, yo voy a estar contigo y si me tengo que morir, me voy a morir contigo. So what my wife is actually talking about, you can find it on the Bible on Matthew, and it's on chapter 26, and it's on verse 31, and it says, Then Jesus told them, This very night you will all fall away on account of me, for it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Peter replied, Even if all fall away on account of you, I never will. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. But Peter declared, Even if I have to die with you, I will never disown you. And all of the other disciples said the same. Como pueden ver, Pedro era de un carácter impulsivo, un carácter que incluso me llama la atención al final del verso que dice que cuando todos los demás escucharon las palabras que salían de la boca de Pedro, los impulsó a decir, oh, yo también. Y se me hace muy curioso, creo que Pedro pudo haber sido un buen presidente, ¿no? O sea, hablar muy bonito y motivar a las personas. En ese momento Pedro solamente hablaba por hablar, no hablaba porque realmente lo sentía, porque recordemos que ellos estaban con Jesucristo y Jesucristo conoce nuestro corazón. Él sabe cómo somos, Él sabe quiénes somos. Y en el momento que Pedro dice, oh Señor, yo si me tengo que morir lo voy a hacer, voy a dar mi vida por ti. Lo dijo en el momento, pero Jesús sabía que esas palabras no venían del corazón de Pedro, venían solamente de su boca, lo sintió en el momento porque estaban teniendo un momento muy íntimo, bonito. Recordemos que ese momento fue único para las 12 discípulos que estaban ahí. Jesús le lavó los pies, compartieron el pan. Fue un momento bien íntimo,
un momento muy, muy bonito. Entonces quizás Pedro en ese momento se sentía emocionado, se sentía contento y cuando escuchó que Jesús decía, oh no, pues me tengo que ir, hay unas personas que me quieren matar. Pedro inmediatamente dice, no, yo voy contigo y y por ti me voy a morir. Yeah, he just felt in that moment. He was just answering or talking because he just wanted to. And because of that moment, he felt brave, I guess, and he just kept telling God, "No, I'm not gonna disown you 3 times, and I'm gonna die for you." Because in that moment, he was just feeling brave. That's it. He Y just didn't feel it with his heart. hay una cosa bien, bien interesante aquí. Pedro había visto todas las maravillas que Jesucristo había hecho. Pedro había visto que Jesús decían cosas y pasaban. Y en este momento Jesús le está diciendo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro no le cree, es como, Yeah, like even, no like, es cierto, yo te amo, yo Yeah. voy a estar contigo. Yeah, because like what you were saying, he's seen everything what God was doing, what Jesus was doing. Why didn't he believe him then? You know? Ya. En ese momento quizás Pedro pudo haber recapacitado y pensar y decir, wow, creo que Jesús me conoce mejor Yeah. que nadie y sabe que esto lo estoy diciendo por una emoción que estoy sintiendo en el momento. Pero no, Pedro seguía emocionado, incluso hasta los demás se animan y yo también, porque así lo dice la palabra de Dios, dice, y oyendo esto los otros, ellos también dijeron yo también. Yeah. But that's the good part though, because God didn't see that bad side of Peter. He got that bad side of Peter, and he was actually turning it into something good. Porque saben, eso impulsivo de Pedro hizo que él hiciera cosas maravillosas. Y Pedro todavía no estaba, Pedro pensaba que ya estaba con Jesús y que su vida estaba cambiando y que todo iba para mejor y todos los milagros que Jesús estaba haciendo, pero realmente su vida estaba a punto de cambiar de Pedro porque ya no iba a estar Jesús ahí con él. No. Que a él lo llevaba a ser así de impulsivo, ahora lo utilizara para ir y no detenerse, ir y predicar a todos lados. Yeah. Y hablar de la palabra de Dios. Peter was actually following Jesus throughout his life. Jesus was actually molding him. He was actually teaching him or preparing him for what's gonna come. Sí, preparando más bien el corazón de Pedro para que están empezando a ser unos adolescentes jóvenes, que quizás ha habido eventos, campamentos, cosas en la iglesia, ¿no? Y quizás en el momento, en la emoción, decimos, sí, Dios, ahora sí yo voy a estar contigo. Se los digo porque a mí me llegó a pasar. Yeah. En algún campamento, en algún concierto, y yo me sentía en ese momento, feliz, contenta, y yo decía, ahora sí, Dios mío. Pero cuando ya salía de ese concierto y de ese evento, me volví a sentir igual. Me volví a sentir vacía, triste y decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me siento igual que como me sentía? Entonces volví a fallarle a Dios. Entonces vamos a seguir cometiendo errores, sí, quizás sí, pero a mí me encanta cómo es que Jesús siempre les da siempre nos da una segunda oportunidad. Que por acá les voy a dejar el pasaje, no lo vamos a leer ahorita, pero cuando se llevan a Jesucristo arrestado, cuando una de las personas reconocen a Pedro, servant woman. Ajá, era una mujer y dice, hey, tú fuiste el que estaba con Jesús, y Pedro dice, no, yo no fui. Pero saben que ahí Pedro se empieza a llenar de miedo, ya no se sentía valiente, ya no sentía esa emoción que sintió en aquella cena. Yeah, when he was around Jesus. Porque estaba cerca de Jesús, ¿verdad? Yeah. Pero cuando ya no estaba ahí Jesús y ahora podía ver que quizás su vida también estaba en peligro, dijo, no, si yo digo ahorita que sí, también me van a arrestar y no, esto no. Tenía miedo. Sorry, and remember what he said when Jesus told him that he was going to be crucified, and then Peter said, if you die, then I'll die with you. Ajá. And then right there he's failing. En una situación difícil creo que parece que sí pensamos bien las cosas, ¿no?
Porque, güey, creo que ahora sí ya no, mi corazón ahora sí habla sincero. Creo que en momentos difíciles es cuando realmente pensamos las cosas bien. De hecho, cuando nos encontramos en momentos más difíciles es cuando decimos, la regué. Yeah. Hice cosas que no debí de haber dicho. Entonces, bueno, aquí en esta parte, en esta porción de la Biblia, también otra mujer vuelve a decir, hey, tú eres el que estaba con... No, 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 yo no fui. Entonces, en la tercera vez, la palabra de Dios nos dice que Pedro empezó a maldecir. O sea, ya empezó a decir groserías, así, porque antes de eso, la segunda persona que le dice, si eres tú porque estás hablando como hablan ellos. Ajá. O sea, ¿qué había en Pedro? ¿Qué había en los discípulos que ellos pudieron reconocer? Y este es un amigo de Jesús porque se comporta, porque habla. La manera de cómo, no sé, hablan, caminan. Ajá, entonces Pedro se avergonzó y dijo, empezó a decir groserías, ok, estoy actuando como amigo de Jesús, ok, entonces lo que voy a hacer es lo contrario, voy a decir groserías y así, entonces quizás así los despisto y ya no se dan cuenta de que yo soy amigo de Jesús. Entonces ahí es cuando el gallo canta y luego nos dice la palabra de Dios que Pedro lloró amargamente. Bitterly. Les voy a leer el significado de la palabra amargo, amargamente, y quiere decir dolor, aflicción, sentimiento. Dice también sin sabor, sufrimiento, tristeza, desengaño, pena, tormento. Y esa fue la manera en la que Pedro estuvo. Ya nos habla nada más de Pedro hasta que Jesucristo resucita. Pero no me imagino el dolor y el sufrimiento que Pedro pudo haber sentido al darse cuenta de que lo que Jesús había dicho se había cumplido y de que él traicionó a la persona que dijo que iba a morir por. Entonces, esto es lo que yo les decía hace un rato. A veces vamos al concierto, nos sentimos en el momento, la emoción, el sentimiento que sentimos, la adrenalina, y entonces llegamos a la casa y volvemos a pecar. Llego a la escuela y ya me da vergüenza, como a Pedro, ¿no? Que sepan que soy un cristiano. Entonces actúo de otra manera y me comporto de otra manera para que no se den cuenta que yo soy un cristiano. Entonces oculto esa identidad mía porque no quiero que me juzguen, porque realmente no tengo esa relación con Dios. Ok, entonces después podemos ver que Jesucristo resucita, ellos lo miran. En Juan 21 podemos ver que poco tiempo después, dice Jesús, se les aparece a la orilla del lago Tiberias, y eso fue lo que sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era del pueblo de Canaán de Galilea, Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Entonces el discípulo favorito de Jesús le dijo a Pedro, estamos hablando de Juan, ¿no? ¿Es el Señor Jesús? Cuando Simón Pedro oyó que se trataba del Señor, se puso la ropa que se había quitado para trabajar y se tiró al agua. Pedro, al escuchar que volvemos a ver al impulsivo de Pedro. Cuando Juan le dice, es el Señor Jesús, y dice, y oye esto, él inmediatamente reacciona. ¿Ven cómo no piensa, sino se quita la ropa que trae de pescar, se avienta a la orilla, al agua, y va hacia donde Jesús estaba? Jesús ya los estaba esperando, él ya sabía que iban a llegar, pero me encanta que ese es el Pedro. Él supo que le había fallado, él sabía que le había fallado, pero al escuchar que era Jesús era como, ya no puedo perder una oportunidad más, necesito ir y arreglar esta situación. Y eso es lo que pasa cuando somos hijos de Dios, cuando hemos hecho algo incorrecto, algo indebido, no nos sentimos bien con nosotros y con Dios. Hay algo que nos está impidiendo vivir de esa manera, entonces hacemos lo que Pedro, no nos queda otra más que correr y decir, necesito hablar contigo.
Okay, so verse 15, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said. You know that I love you, Jesus said. Feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, Yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, you know all the things, you know that I love you. Jesus said, feed my sheep. Esta es una conversación entre Pedro y Jesús, ellos dos solos. Mente que Jesús no tenía por qué preguntarle esto, se estaba humillando al preguntarle, ¿me amas? Pero se lo pregunta y le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, yo te amo. Entonces, a mí me encanta más en español porque hay una diferencia muy grande entre un te amo y un te quiero. Un te quiero se lo puedes decir a un amigo, es muy... En el idioma español decir te amo, realmente tenemos que sentirlo del corazón, tiene que salir de nuestro corazón. Entonces Jesús le pregunta a Pedro que si lo amaba y Pedro le dice que sí. Por la segunda vez, cuando Jesús le pregunta, Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Es como, ya no lo puedo engañar, o sea, ya no puedo decir cosas y dejarme llevar por mis emociones. Y Pedro, ese león grandote de Pedro, ahora se convertía en algo bien indefenso, en un gatito, porque ya no estaba actuando de esa misma manera impulsiva. Pedro necesitaba entender que para poder amar, para poder dar la vida por Jesús, se necesitaba primero aprender a depender de él, y Pedro todavía no había aprendido a depender de él. Pedro le había fallado a Dios, a Jesús, y Jesús no vino y le dijo, ay Pedro, vete para allá, no te quiero porque tú me negaste 3 veces y así como me negaste, pues olvídalo. Yeah. Jesús estaba al otro lado del río esperándolos con fuego y proveyó la comida para que volvieran a compartir un tiempo juntos con brazos abiertos. Volvió a sentarse a un lado de Pedro y no me lo puedo imaginar con esa voz dulce, agradable, hablando con Pedro y con sus discípulos. Y en ningún momento les reprochó ni les dijo por qué se escondieron. O sea, no. Él estaba feliz de volver a estar con sus hijos, de volver a abrazarlos a pesar de que hubieran cometido errores, a pesar de cualquier cosa que hubiera pasado. Lamentablemente no fue el caso de Judas, y estoy seguro que le dolió a Jesús en su corazón saber que Judas no pudo esperar a volver a tener ese encuentro con Jesús y decir, perdóname por lo que hice. Yeah. Y igual me dejé llevar por mis sentimientos, por mi deseo, por mi pecado. Pero con Pedro sí lo podemos ver, y podemos ver que Pedro incluso es escogido como el líder para guiar a los demás discípulos, y hace cosas increíbles. Y en un futuro, claro que muere por Jesucristo, pero muere porque ahora sí ha entendido lo que es realmente ese amor, y hacerlo sin ninguna emoción, sino hacerlo por amor a Jesucristo y por amor a lo que Jesús hizo por él. Recuerden, chicos, no es lo que ustedes hacen, no es por ustedes. Yeah, and we're not when we tell you that if you fail or if you've done something bad, you could go actually and go to Jesus and ask him for forgiveness. But we're not telling you that every time you do something bad, go to him. What I'm trying to say is that you can't keep doing bad things knowing that Jesus is gonna forgive you again and again and again and again. That's not how it works. But he is. The thing is that
we have to try to change our Yes. life. Que nosotros, como dice mi esposo, no nos mantengamos en ese pecado, sino que luchemos contra ello, luchemos mejorar y salir de ese círculo vicioso en el que estemos viviendo nosotros. Ok, chicos, antes de terminar, aquí vamos a abrir este paréntesis para su pregunta. Solamente recibí una pregunta en la semana, estuve tratando de contestar, de ver y ponerme a meditar en esa pregunta y qué era lo que Dios quería hablarles a ustedes. Esta persona nos preguntó esto. La pregunta dice así: ¿puedes ser cristiano y divertirte al mismo tiempo? The question is, can you be Christian and still have fun? Ok, so aquí voy a decirles dos cosas. Depende de la diversión que ustedes quieran tener. Si la Depends. diversión es mundana, pues obviamente que nos va a traer consecuencias. Pero si la diversión se encuentra entre las cosas que tienen que ver con Dios, claro que puedes divertirte. Hay muchas maneras de hacerlo. Ahorita lamentablemente pues la situación no lo deja, pero hay campamentos, hay actividades, hay reuniones, hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer de una manera representando lo que ustedes son. En Proverbios 6:27. Okay, it says, can a man scoop fire into his lap without his clothes being burned? ¿Pueden imaginarse ustedes echarse fuego ustedes y no quemarse? Por eso les hablaba, ¿qué tipo de diversión están buscando ustedes? ¿Un concierto de algún grupo favorito de ustedes del mundo? ¿Una fiesta a la que sus amigos los invitaron? ¿Qué tipo de diversión It all es? depends on what fun is to you guys. Ajá. If fun means drinking or smoking, then obviously that's not good, right? Si nosotros estamos jugando con, como nos lo dice aquí mismo Proverbios, o sea, ¿cómo es que puedes echarte fuego y no quemarte? Estar tratando de querer ir a una fiesta o puedo, si soy cristiano, puedo y ir a una fiesta donde sé que hay alcohol, donde sé que quizás pueda haber drogas, donde sé que están bailando de una manera sexual, donde sé que hay música que contiene letras sexuales, porque lamentablemente hoy en día así es la música. Entonces obviamente que me estoy metiendo a un horno de fuego y me voy a quemar. Hay un ejemplo muy grande, ustedes lo conocen, es Sansón. Sansón jugó con el pecado, quiso probar cosas que él sabía que no estaban bien, entonces terminó muy mal. Un gran ejemplo de estar queriendo hacer cosas que sabemos nosotros que no son correctas es Sansón, es el ejemplo del Sansón. Hay una historia, yo ya se las he contado antes, y esta historia es de una joven que le estuvo insistiendo a su papá que quería ir a una fiesta y le estuvo insistiendo, Dad, please, I want to go to this party. I promise that I won't be dancing like them. I promise that I'll just sit. I just want to go and be around with my friends. Please take me there. And I bet that you guys are the type of kids that ask your parents for permission and go like that, because I was on your age and I did the same thing. I was there till my mom said yes. So his dad wasn't any difference. His dad, he was like, okay, I'll take you. So she got her best dress that she got. It was a white dress. So his dad was like, okay, before going to the party, I'm going to take you somewhere. So his dad took her to, lleva una mina, es un lugar, es como una cueva, y ahí hay como trabajan los obreros y de hecho las personas que, por acá les voy a poner una foto. Entonces su padre la lleva ahí, su papá le dice que se meta allá adentro y trate de no ensuciar su vestido.
Entonces la niña se mete allá adentro y sale, pero su vestido sale sucio, lleno de polvo, parece carbón, o sea, es muy fácil de que se te pegue en la ropa, aunque tú no quieras, incluso tus manos, es muy fácil de que te ensucies allá adentro. Entonces su papá le dijo, you see, this is what's gonna happen when you go to the party, even though if you try not to like dance like them, drink like them, or smoke like them, you still gonna get dirty. You still remember, guys, there's a song that I love for my daughter, and I've told you guys 1,000 times, maybe some of you guys know, but the song says, cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mi boquita al hablar, cuidado mis oídos al oír, cuidado a dónde van mis pies. Y lo que el papá le estaba dando a entender, se están contaminando tu vista. Y recordemos que el diablo actúa de esa manera, nos hace ver que las cosas parezcan buenas, parezcan agradables. Oh, I want to do that, seems fun. It seems cool. It seems like está de moda. Everybody does that. So, a veces nosotros, no, pero es que yo no voy a hacer esto, es que yo voy y me siento ahí. But we are. If we are Christian, if we have received Jesus in our heart, debemos de cuidar lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos. Siempre depende de qué tipo de diversión tú quieres tener. ¿Te puedes divertir siendo cristiano? Claro que te puedes divertir. Se los he dicho, hay muchas maneras. Hay muchas maneras de divertirnos como hijos de Dios. No somos aburridos, no lo somos. We actually invited some people in our videos. We had so much fun. So Piensen siempre antes de actuar como Pedro. ¿Está bien esto que estoy haciendo o no lo debería de estar haciendo? Y si ustedes hacen algo malo que ustedes creen que es divertido y no se sienten mal, debemos de tener cuidado, porque un hijo de Dios siempre se va a sentir mal cuando hizo algo malo. Espero que esta respuesta sea algo que ustedes hayan estado esperando. La personita que me hizo esta pregunta, espero que le haya podido contestar de manera correcta. Seguiremos esperando más preguntas de ustedes. Entonces ahora sí nos despedimos, chicos. Que tengan un excelente día y voy a terminar orando por todos ustedes y nos vemos después, ¿ok? Gracias, Señor Jesús, por este video, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos conectarnos a través de este video con estas personas, con estos jóvenes maravillosos, Padre Santo. Te pido, Señor, que bendiga sus vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a que si somos impulsivos como lo fue Pedro, Señor, podamos pensar antes de actuar, podamos intentar madurar un poco y podamos confiar en ti plenamente, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.